Muy bien, candidato por el partido Podemos. Podemos. Muy bien. ¿En qué listado? Municipios de Guatemala. ¿Por qué otra vez? Mire, Karina, la oportunidad de poder aprender, porque nadie llega al Congreso sabiendo, no solo aprender, sino que verdaderamente entender la gestión pública, entender el Estado, y más que todo la oportunidad de poder servir y hacer esos grandes cambios, motiva que la gente pues, realmente pueda llegar otra vez. Dejé muchas cosas por hacer, hice varias basados en 3 ejes de trabajo: salud, oportunidades y seguridad. Esos 3 ejes de trabajo conllevaron a tener 19 iniciativas de ley, todas con unas propuestas para verdaderamente cambiar los grandes problemas del país. Son iniciativas de ley que debemos de seguir impulsando y debemos de seguir empujando para su aprobación. 3 de ellas, ¿cuáles son? 3 de ellas. La primera, la dignificación a los trabajadores de salud. Seguimos, a pesar del incremento salarial que se logró en base a un incremento presupuestario en el Congreso el año pasado, hoy tenemos todavía 74,000 empleados dentro de salud pública que no se saben en qué están. Le dicen asesores profesionales 1, 2, 3. No hay una carrera sanitaria para que verdaderamente tengamos el mejor empleado atendiendo a la población. Tenemos que entender que salud pública, al final de cuentas, es servicio. Es las personas que llegan ahí a atender al resto de la población. Entonces, esa ley de dignificación de trabajadores de salud está ahorita en su segunda lectura. La tenemos que seguir empujando para su aprobación, porque cuando hagamos eso, verdaderamente vamos a hacer una reforma al sistema de salud. Esa es una. La otra es la ley de prevención de la violencia. Eso, lo que pasa es de que la violencia al final de cuentas es por la falta de oportunidades que existe. Eso conlleva a una desintegración de las familias y a la integración de todos estos jóvenes a hechos ilícitos. La prevención de la violencia no se puede venir y abordar de una forma radical, sino que tenemos que entender de que las 14 carteras que tenemos hoy en el Ejecutivo tienen puestos para la prevención. En total, 185 personas distribuidas en 14 ministerios se enfocan en temas de prevención de la violencia. Porque la prevención de la violencia es tener... Entre ministerios y secretarías, me imagino. La prevención de la violencia es tener oportunidades de trabajo, tener mejor educación, tener mejor salud, ¿ya? Tener mejor infraestructura. Al final de cuentas, todo eso lleva, porque la violencia es una salida al no tener cómo poder salir adelante. Esa ley de la prevención de la violencia se basa en crear una secretaría para la coordinación de todas las 14 carteras del Estado, y esa va en su segunda lectura. La tercera iniciativa... Ya llevamos 2 con segunda lectura. Esas son las que llevan más avanzados. En ambas yo soy ponente único de las iniciativas de ley. Se hizo un análisis bastante profundo. La primera, la dignificación del trabajador de salud, se basó en varias cosas a nivel mundial, como por ejemplo la regionalización. ¿Qué es lo que pasa ahorita? El 70% de los empleados de la cartera de salud pública radican en el departamento de Guatemala. Entonces tenemos que llevar a esos profesionales para que se vayan a Quiché, pero para que eso suceda, copié el modelo que hicieron en Chile. En Chile, en el norte de Chile hay un desierto y entonces les pagan un bono para regionalizarse e irse a ese desierto. Entonces yo me gradúo de la universidad como médico, hago mis números y digo, bueno, voy a ir de primero a trabajar a esa parte de Chile. En el caso de Guatemala voy a ir a trabajar a Quiché, voy a ir a trabajar a Petén, y con eso logramos una descentralización del recurso médico y el recurso profesional de salud pública. La segunda es de que tenemos que también incentivar a los empleados dentro de salud para su capacitación. Me explico. Hoy por hoy hay enfermeras que ya llevan hasta doctorados, pero debido a que están en el renglón presupuestario de enfermeras, se les paga exactamente igual que una enfermera normal. Con esto lo que estamos buscando es generar bonificaciones para incentivar que el recurso humano verdaderamente conlleve a tener eso. Y el tercero de esa iniciativa de ley es el poder tener bonificación en base a resultados. ¿Cómo qué? Desnutrición crónica, que es uno que afecta al 47.3% de toda la población de Guatemala. Sin embargo, hay municipios como San Juan Atitán que el 98% de la población sufre de desnutrición crónica. Entonces, es un indicador que tenemos que venir, evaluar y erradicar por completo. Entonces, lo que hace esta iniciativa de ley es de que hay bonificación en base al desempeño, reducir la desnutrición crónica en ese caso. Es una iniciativa bastante técnica, soy ponente único de dicha iniciativa, y lo que busca es verdaderamente hacer una reforma del sistema de salud. La de la prevención de la violencia se agarró en base a la estrategia de prevención de la violencia que fue creada y ya lleva 8 años la planificación. Pero lo que queremos con esta iniciativa de ley es verdaderamente que se vuelva una
ley ya pública para que sea una ley del Estado de Guatemala y que no sea de una administración entrante. Entonces está basado muy técnica para que verdaderamente evitar la violencia, para que haya más salud, más oportunidades, más seguridad, más educación. Y esa es la forma de poder prevenir la violencia. Dentro de las 19 iniciativas de ley, otra que se me ocurre ahorita es la de salud por impuestos. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy tenemos una infraestructura que data de hace 40 años para el sistema de salud. Tenemos únicamente 1.223 puestos de salud, cuando deberíamos de tener, en base a la población, 5.000. Pero cuando miramos ese incremento de puestos de salud, eso conlleva más o menos un presupuesto de 11.000 millones de quetzales. ¿De dónde puede salir eso? Hay ya leyes a nivel internacional en Colombia, por ejemplo, que se llama obras por impuestos. ¿Qué conlleva eso? Y es muy interesante. Es la descentralización de la tributación. ¿Cómo se lleva a cabo? En lugar de que yo, guatemalteco, tribute a la SAT y la SAT disponga por medio del Estado a dónde se va y la mayoría de esos impuestos llega a la burocracia, es decir, a engrosar las filas del Estado, lo que hace ahora el empresario es que el impuesto sobre la renta determina dónde están los puestos de salud planificados por parte del Estado de Guatemala y diga, yo voy a invertir en directo. Entonces se le da un certificado al empresario para que él invierta en directo en dos cosas, en salud y en agua y saneamiento. En salud, lo que tenemos que entender de salud es de que si no hacemos ese gran brinco para reducir esa brecha que hoy el 38.8% de la población tiene que caminar 2 horas para llegar a un servicio de salud, que hoy el 53%... Entre la lluvia, el lodo, el deslizamiento en la tierra, todo. Pero, y eso es más importante, bueno, caminar. La gente cuando uno tiene un hijo, uno camina 10 horas. No estoy diciendo que eso sea bueno. Tenemos que reducir esa brecha. Pero otra cosa muy importante. Hoy el 60% de la población vive en pobreza. Eso es nuestro indicador lamentable de Guatemala. Esa población gasta el 53% de sus ingresos para obtener algún tipo de servicio de salud. Entonces, el mejor programa social de un país es el fortalecimiento del sistema de salud. ¿Por qué? Porque aborda todo el ciclo de vida, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, hasta que nos morimos. Si fortalecemos ese sistema de salud, en lugar de estar dando programas que se han vuelto muy clientelares, lo que vamos a lograr con eso es verdaderamente hacer un brinco cuántico para el desarrollo del país. Entonces, la ley de salud por impuestos, eso es lo que busca. Esa ya es una propuesta. Esa iniciativa de ley la sometí el año pasado, de la 5336. La iniciativa número 5336. Así debería ser educación y así debería ser un montón de cosas. Es correcto. Lo que tenemos que Y hacer los empresarios de Misco invertimos en cosas para Misco, porque aquí es donde creamos la riqueza. Mire lo que pasa. Usted acaba de pegarle a lo más importante. Las grandes inversiones del país, o cuando vienen las grandes inversiones desde afuera, son en temas hidroeléctricos, en minería, en petróleos, ¿sí? Pero lo que hacen es que, lamentablemente, llega una hidroeléctrica, que el departamento que más energía hídrica crea es Alta Verapaz, sin embargo, es el departamento con menor cobertura eléctrica. No hace sentido, ¿verdad? Porque si genera, no hace sentido que sea la menor cobertura eléctrica. Pero ¿qué es lo... ¿Y qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasa? Como no está creado el sistema, el Estado no está creado para poder tributar localmente, cuando se tributa se va al área central. Y el área central no viene y retribuye en infraestructura al lugar. Con esta ley de salud por impuestos, desde que yo hago una hidroeléctrica, pero puedo hacer al lado mío un hospital. Pero no a mi discreción, sino que voy a CGPlan, donde está planificado todo. Dicen, sí, esta población requiere un puesto de salud, un centro de salud, un hospital o una planta de tratamiento de aguas. Entonces el empresario, en lugar de tributar, se brinca esa parte, que eso lo que para pasando es de que de 100 quetzales que tributa, únicamente 10 centavos llega a la inversión. ¿Por qué? Porque se quedan 90 centavos en la burocracia o en la corrupción. Entonces lo que hace el empresario es de que lo invierte directamente. ¿Qué hacemos con eso? Descentralizamos la inversión, hacemos inversión donde están las grandes inversiones del país y generamos polos de desarrollo a nivel nacional. Esa es la ley de salud por impuestos, porque lo que estamos buscando es fortalecer ese sistema de salud, porque al final de cuentas es el mejor programa social que puede tener un país. 5336. Y otra, me ha dicho dos.
Le he dicho ya tres. Le dije la dignificación del trabajador de salud, sí, perdón. la prevención de la violencia. Y le salud dije, por impuestos. Salud por impuestos. Le digo otra. Dígame otra. Reformar el código municipal, el artículo 100. El artículo 100, ¿qué es lo que pasa? Que le Artículo 100 son ingresos. dice, Ingresos propios de la MUNI. Lo que dice ese es A que ver, ponémelo. un alcalde no se puede endeudar por más allá de su periodo. A ver, miremos, ¿tipos de ingresos o esos son ingresos de la MUNI? No se puede endeudar más allá de su periodo. Hoy tenemos municipalidades con finanzas muy precarias. Código Municipal, artículo 100. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Un alcalde no se puede endeudar, pero hoy hay una ley que les exige tener plantas de agua y tratamiento. ¿Por qué? Porque ¿De dónde van a sacar el piso? el agua es el desarrollo, el 95% del agua está contaminada en el país. Cuando hacemos las grandes, cuando por ejemplo hablábamos de la nutrición crónica, si tan solo mejoramos el agua del país, se disminuye más o menos en 20 puntos la nutrición crónica del país. Entonces el agua es muy importante. Pero hoy tenemos alcaldes que no se pueden endeudar más allá de su periodo. Esta iniciativa de ley, ¿qué es lo que busca? Dos cosas. Vio esa memoria de Karina, por algo es Karina. Ingresos de un municipio, le dije. Así es. Los provenientes del aporte que por posición constitucional que el organismo ejecutivo debe trasladar directamente a cada municipio. De eso me está hablando usted. Pero que lo más importante, Karina, es que... A mí me gusta el O o el R, subímelo. Los provenientes de artículo 100 O o R. O, va, ya veo. Primer bachiller del Valle Verde hoy. Usted del americano, pero yo del Valle Verde. Los provenientes de donaciones, el R, el ingreso proveniente de licencias de construcción, modificación o demolición de obras civiles. Miren, aquí también tienen ingresos propios de las municipalidades. Ahora, sí, pero le voy a decir lo que busca esta iniciativa porque es muy importante para que la población lo sepa. Dos grandes inversiones porque me dicen, me lo cuestionan, pero entonces como diputado ahora que los alcaldes se van a poder endeudar más allá de su periodo, sí, para dos cosas: agua y saneamiento, es decir, para drenajes, para agua entubada, para la cloración. Hay que modificar el artículo 100, inciso A. Pero esa es la iniciativa que yo ya sometí, ¿sí? ¿Iniciativa qué número? Esa sí ya no me recuerdo el número, pero se la puedo conseguir en un momento. Ok, pero yo le creo. Porque va dentro del paquete de nutrición. Yo hice un paquete de nutrición para erradicar la nutrición crónica y le voy a decir cuáles son las siguientes. Entonces, esa del Código Municipal lo que busca son inversiones en dos ámbitos. Primero, agua y saneamiento, y la otra cosa que se puede endeudar más allá de su periodo de alcalde es para todas las acciones de prevención. Eso viene, por ejemplo, a lo que nos pasó con el volcán de Fuego. Lamentablemente hoy nuestras municipalidades tan precarias no tienen visión de prevención. Y lo vemos en México. En México hay un terremoto y suenan las sirenas en todo, y entonces la gente sale rápido, como una estrategia de prevención. Aquí no existe eso. ¿Por qué? Porque los alcaldes no tienen esa capacidad, por cuestiones financieras o por falta de conocimiento, de poder tener eso para poderse endeudar. Entonces, lo que busca esa iniciativa de ley es reformar el Código Municipal para que el alcalde se pueda endeudar en esas dos cosas: agua y saneamiento, que ya sabemos que eso es uno de los grandes problemas del país, que si hacemos una buena agua y saneamiento, bajamos un 20 puntos la desnutrición crónica. 20 puntos, tan solo con mejorar el agua, tan solo con mejorar el agua. Hoy el 95% del agua tiene heces fecales en el país. Y la otra es para estrategias de prevención ante los desastres. Y con estas dos cosas podemos salir adelante. Breve pausa, ya venimos, ya venimos. Muy bien, gracias, de regreso. La iniciativa de ley de esta que hablamos, que es la de que las municipalidades se puedan endeudar más allá para agua y saneamiento, ¿verdad? Para Sí. temas de agua y saneamiento, es Y la prevención iniciativa. de desastres. Sí, prevención de desastres es la iniciativa 5501, y el artículo de la ley, usted me decía que es el 100 y el 110. 110. Lo vamos a poner en pantalla otra vez, Código Municipal, artículo 110, por favor.
Y la otra iniciativa de ley, es la que acabo de presentar la semana pasada, es donde se crea la Superintendencia de Tráfico, Agua y Saneamiento para el Departamento de Guatemala. ¿Qué significa eso? Superintendencia de Tráfico, Agua y Saneamiento para el Departamento de Guatemala. Es de conocimiento de todos los guatemaltecos que la migración realmente se basa en la falta de oportunidades y que hoy tenemos 2.7 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Pero nadie ha cuantificado la cantidad de guatemaltecos que se vienen al departamento de Guatemala buscando oportunidades. Y entonces tenemos todo un círculo, un anillo de pobreza urbano marginal, al igual que municipios que simplemente son para dormitorios para después venir a trabajar a la ciudad de Guatemala. Entonces, el departamento de Guatemala ya no se da abasto. Esta superintendencia lo que busca es venir e unificar la problemática del tráfico. No puede ser que por 15 kilómetros que avancemos nos tardemos 2 horas. Entonces, son 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, son 4 horas productivas que ese padre de familia pudiera estar con sus hijos o pudiera estar trabajando. O pudiera estar haciendo ejercicio o simplemente estudiando. Son 4 horas al día, es un sexto del día lo que están hoy por hoy en el tráfico. Y eso necesita soluciones integrales. Metros subterráneos, periféricos para todo el departamento de Guatemala, y esta superintendencia va a crear la intendencia del tráfico, que así es como lo va a manejar. Hoy los problemas ya no son municipales, se deben de manejar de una forma de mancomunidad, pero lamentablemente la mancomunidad funciona cuando el alcalde con el otro alcalde se ponen de acuerdo, pero el día de mañana se pelean y entonces ya no funciona. Entonces el Transmetro ya no llega, Entonces esto lo que va a buscar es que verdaderamente la problemática derivada de la migración de guatemaltecos, buscando las oportunidades del departamento de Guatemala, del tráfico, sea solucionada. Al igual que el agua y saneamiento. El basurero de la zona 3, por ejemplo, está encima de uno de los ríos y eso viene y contamina, llega a Usumacinta y es parte del agua contaminada que estábamos hablando. Hace una semana estuve en Santa Cruz, Chinautla, que es la vieja Chinautla, y ahí está. Sigue el mismo puente que no tiene cómo subir y cómo bajar. Puente que lleva 20 años, pero como no es prioridad, ¿verdad? Son aguas asquerosas. Conozco el pueblito, hacen cosas de barro muy lindas. Preciosas, una gente divina, son indígenas, con varias población indígena, pero con un basurero clandestino a la orilla del río. Sí. Y ese basurero clandestino a la orilla del río llega a Usumacinta a contaminar uno de los ríos principales del país. Entonces lo que tenemos que hacer también, el tema de la basura, el tema del agua se debe manejar de una forma integral. Esta iniciativa de ley eso es lo que busca. Bajo esa superintendencia crear una administración, tanto de tráfico, del manejo de aguas y del manejo de residuos de una forma integral para todo el departamento. Es algo urgente. Tipo desechos sólidos. Desechos sólidos. ¿Por qué? Porque hoy el basurero de la zona 3 recibe desechos de varios municipios, pero lo está manteniendo la municipalidad. Lo que debe de hacerse es que ya se debe manejar de una forma integral. De lo contrario no vamos a salir adelante, porque la migración cada vez va en aumento, el crecimiento demográfico del departamento de Guatemala cada vez va en aumento. No se vale que la gente de Misco tenga que viajar 2 horas para ir al trabajo y que se regrese 2 horas para acá, al igual que Villanueva. Esa bajada de Villalobos es impresionante, el tráfico que pasa. Y entonces estamos alejando a los padres de familia de sus familias. 4 horas al día, no. Entonces tenemos que tener ya soluciones integrales de transporte. Tenemos que tener soluciones integrales para el manejo de aguas y para el manejo de desechos sólidos también. Esa es una iniciativa de ley que acabo de presentar la semana pasada. Y la última, y eso es uno que vamos ahorita a presentar la siguiente semana. ¿Están en receso ustedes o no? Sí, pero el diputado tiene que seguir trabajando, eso de recesos. ¿No? O sea, la verdad es que es un periodo, están los periodos ordinarios y ahorita que estamos en receso, pero que al final de cuentas la función del diputado continúa. La otra semana presentaré la ley de accesibilidad a medicamentos, muy importante. Hoy un medicamento en Guatemala vale 3 a 4 veces lo que cuesta a la frontera con México o en El Salvador. 3 a 4 veces. Y eso impacta en el bolsillo de guatemaltecos. Al principio, en el primer segmento, les dije. ¿Son caros los que se hacen aquí, caros los que se importan? ¿O son más baratos los importados que los hechos aquí? No solo eso, la calidad. La calidad. Entonces, la bioequivalencia, la biodiversidad, que es el medicamento, la parte activa del medicamento está muy baja, y aparte de todo el precio, pero la misma marca, usted cruza la frontera para Tapachula, cuesta
3 a 4 veces menos, al igual que en El Salvador. Es un problema que tenemos que abordar. En el primer segmento decía, el 60% de la población vive en pobreza. Ok. Ese 60% de la población tiene que gastar, o gasta, el 53% de sus ingresos para algún acceso a servicios de salud. Y la salud lamentablemente no es algo que yo lo pueda venir, es decir, meterlo dentro de mi presupuesto, es decir, bueno, vamos a informar todos los meses. No, son picos. Y esos picos lo que viene en detrimento es en el patrimonio avícola. Las pobres gallinas las venden con tal de poder comprar la medicina. Entonces la ley de accesibilidad a los medicamentos va en 2 vías. Primero, se van a eliminar todos los impuestos de las medicinas, absolutamente todos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tributando para acá, para un sistema de salud ya empobrecido, entonces eliminémoslo para que el guatemalteco tenga acceso. Y la segunda, que es donde está verdaderamente toda la corrupción de los medicamentos, es en la aprobación del registro. ¿Cómo hacer eso posible? Que un medicamento que ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos, que es uno de los entes reguladores de mayor nombre a nivel mundial, que le hacen todas las pruebas del mundo, tenga que pasar acá y aquí pase durante 2 años en lo que se apruebe. apruebe. Una pregunta, Brenda. ¿Quién controla ese negocio del registro? Pues miren, hoy por hoy los proveedores de medicamentos. Y es algo que se debe de eliminar. ¿Los nacionales o los extranjeros? Los dos. Mafia de los dos. Porque al final de cuentas es competencia. Es un mercado controlado que va en detrimento de la salud de los guatemaltecos. Yo lo sé, pero nadie quiere competencia, ni los nacionales ni los internacionales. Quieren mantener el ecosistema, es decir, el mercado tal cual. No te muevas un poquito. Viene un mejor medicamento con mejor equivalencias, con mejor biodiversidad. Viene no sé dónde, con el mismo impacto. Boicoteemos. Metelo a la cola para que no le aprobemos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Empresarios corruptos. Es que la corrupción, al final de cuentas, tiene varias cabezas y varias personas. Y tocó un tema muy importante y quisiera abordar el tema de la corrupción, solo le termino de explicar la iniciativa de ley. Primera cosa es que vamos a quitarle todos los impuestos a los medicamentos. Todos. Ni IVA ni nada. Para abaratarlos. Ni IVA ni nada. Nada. Y lo segundo, cero impuestos. Cero impuestos para los medicamentos. Y lo segundo es de que si ya viene un medicamento con alguna de las entidades regulatorias reconocidas a nivel mundial, que hay varias, hay una en Estados Unidos, hay en Colombia, hay en Argentina, que tienen reconocimiento a nivel mundial por OPS o OMS, aquí viene, lo vende de una vez directamente en Guatemala, no tiene que hacer cola, señor. Porque no puede ser que un mejor laboratorio que pueda verdaderamente medir las bioequivalencias y la biodiversidad de un medicamento, que aquí no lo podemos hacer, y ya venga comprobado ese medicamento. El Food and Drug Administration el FDA, es correcto, el FDA, si ya viene con FDA approved, ¿por qué le vamos a quitar aquí y que se ponga en cola? No, señor, ya viene con FDA, usted empieza a vender, porque eso lo que va a hacer es que va a generar dinamismo en el mercado de las medicinas. Vamos a mejorar la calidad, vamos a bajar los precios y vamos a asegurar el abastecimiento de las medicinas. Esa iniciativa de ley la presento la otra semana, con eso yo cierro mis folios de 20 iniciativas de ley a lo largo de mi gestión en esta primera legislatura. ¿Por eso quiere ser otra vez diputado? Porque las tengo que impulsar a que se aprueben. Y ojo, eso simplemente es una de las funciones del diputado, legislar. Hay otras dos muy importantes. La fiscalización, que he sido muy fuerte en la fiscalización, y la intermediación, porque hoy lamentablemente aquí Ciudad Satélite necesita un drenaje, pero cuando va con las autoridades no los escuchan. Ahorita estaba impulsando el Asmitia Truck. Con el Asmitia Truck he ido a las comunidades, me he sentado con las comunidades, comiendo una tostada con cada una de ellas, y me dicen, mire, es que diputado, no tenemos drenajes, hemos ido una y otra vez con los funcionarios y no nos atienden. Tráigame su problema. Y a la siguiente semana, la semana pasada, tuvimos a 4 municipios enfrente de todos los funcionarios del cuerpo de ingenieros, de desarrollo social, de comunicaciones, abordando temas como vivienda, agua y saneamiento, carreteras, porque esa es la intermediación. Esa es una función, es un mandato constitucional del diputado, es algo que se tiene que continuar. Y le voy a decir algo, Karina, es probablemente lo que más lo llena a uno, porque es la oportunidad de servir a la gente más necesitada del país. Eso se va a continuar porque hoy por hoy hay muchas carencias
no solo en el departamento de Guatemala, sino que a nivel nacional. Eso es lo que están viendo ahí. Estoy comiendo tostadas con la gente de Chinauta, en Tierra Nueva 1, creo que fue eso. Entonces me siento yo como unas tostadas, les sirvo las tostadas y es algo, es una convivencia. Abro el micrófono para que ellos puedan hablar conmigo y me digan, mire diputado, estas son nuestras necesidades. Hacemos un inventario de qué son las necesidades y las llevamos con los funcionarios de una forma inmediata. Eso se llama intermediación. Y caigamos a la fiscalización y ahí vamos a agarrar el tema de la corrupción, ¿verdad? Corrupción ha sido algo que han habido candidatos que lo han agarrado como bandera. La corrupción ha existido históricamente en todo el mundo. Y no se vale de candidatos que digan que van en contra de la corrupción sean los candidatos probablemente más corruptos, los que doblegan las leyes para beneficio de ellos o de sus amigotes, como les llamo yo. ¿Cómo se aborda la corrupción? Y eso tuve la oportunidad yo de ir a la Cumbre de las Américas en Perú. El título de la Cumbre de las Américas era la democracia ante la lucha de la corrupción. ¿Y cuál fue la conclusión de todos los jefes de Estado de América, de toda América? Fortalecimiento de las instituciones. Para la lucha de la corrupción lo que tenemos que hacer es el fortalecimiento de las instituciones. Lamentablemente hoy, lo que han hecho toda esta gente misma que ha luchado en teoría o que dicen que son los que luchan contra la corrupción, han debilitado nuestras instituciones. Han debilitado una y otra vez las instituciones. Entonces tenemos instituciones muy débiles. Debilitado y cooptado. Muy débiles. Que al final debilitan y lo cooptan. Y al final de cuentas eso conlleva a que abra la corrupción. La interpretación de las leyes es que fíjese que yo lo interpreto de tal forma y este de otra. Entonces no hay certeza jurídica. Eso es corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La corrupción se lucha todos los días. Todos los días se lucha para ver si llega al horario establecido la gente, si está haciendo su trabajo o no, porque el incumplimiento de deberes es corrupción también. No está robando medicina, si no está robando tiempo. Pero eso se hace todos los días. Si no lee 2 horas y media la prensa y deja a la gente sin atender. Eso se hace todos los días. Entonces decir, es que yo soy el que voy a luchar contra la corrupción, sí papadito, pero usted no tiene que hacer eso todos los días. Es parte de lo mínimo esperado por cualquier tipo de funcionario. Y ahí es donde el mandato de la fiscalización que tiene el diputado lo puede hacer. He logrado a lo largo de 3 años identificar hechos de corrupción. Se enfrentó con la corrupción de Lucrecia Hernández Maca en el Ministerio de Salud y ni Telma Aldana ni Consuelo Porras han querido hacer absolutamente nada. Una de las mayores corruptas que ha pasado por el sistema de salud se llama Lucrecia Hernández Maca. Y ahí la tienen participando en académicamente le dicen es que tiene muy buen discurso, es que conoce la gestión pública, no conoce absolutamente nada. En su nariz le estaban partiendo las compras, lo cual es fraccionamiento. Sí, fraccionamiento. Es un delito, a lo cual yo lo denuncié una y otra vez. Una y otra vez. Dejó que se venciera producto, alimento listo para el consumo para pacientes de nutrición aguda, donde se murieron más de 180 niños. Eso es incumplimiento de deberes, eso es un delito. Contrató a más de 3,000 personas en salud pública para poder llevar a cabo su proyecto político. Eso es corrupción, lo denuncié y ahí está. Digitalizadores, pero que no tenían computadora. Pero un teléfono celular sí para call centers. O simplemente para caminar en el campo para proyectar su proyecto político, que eso fue lo que nosotros encontramos. Entonces el eje de fiscalización es algo que también es un mandato para el diputado. Entonces para los televidentes, el diputado al final de cuentas tiene 3 mandatos. Legislar. La próxima semana yo cumplo con 20 iniciativas de ley basadas en 3 ejes. Salud, oportunidades, seguridad. El segundo mandato es la intermediación, que eso es lo que a mí más me llena, porque es servir a la gente más necesitada. Conocer las necesidades de las comunidades y abastecerlas o tratarlas de cumplir por medio de los funcionarios. Eso es un mandato del diputado, porque uno representa a la población. Y la tercera, la fiscalización, que no vamos a parar. Al final de cuentas tenemos instituciones muy débiles que las tenemos que llegar a fortalecer. Al final de cuentas la corrupción se va a seguir dando y tenemos que seguir fiscalizando para que verdaderamente evitar de que esos centavos queden en las bolsas de los funcionarios y lleguen a la gente más necesitada de este país. Muy bien, la Cámara 3. Entonces, por todo esto expuesto, ¿cómo llama el voto? Bueno, hay muchos problemas en Guatemala, definitivamente los hay.
tenemos que abordarlos y tenemos que entender que al final de cuentas todos tenemos que trabajar de la mano. Son tres ejes que tenemos que trabajar: salud, oportunidades y seguridad. Si abordamos esos tres ejes que están planteados en 20 iniciativas de ley que su servidor ha presentado, vamos a cambiar y vamos a hacer ese paso que necesita Guatemala. Este 16 de junio, voten la papeleta celeste en municipios de Guatemala por Podemos. Tenemos un equipo de trabajo que verdaderamente está comprometido con la población y que conoce cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte. Muchas Suerte. gracias. Y para terminar de ver cómo es que los corruptos, muchos de ellos que integran Grupo Semilla, no les pasa nada. Aquí está el fundador de Grupo Semilla, que un juez, el que firmó el negocio transurbano, poneme la noticia, control, el juez dejó libre y puede salir del país el expresidente Álvaro Colón, inaudito, y Fuentes Knight, los dos héroes del hueveo de transurbano. Todos los que no son los que firmaron, están adentro. Pero estos dos pícaros, volvé a poner el nombre del juez, el juez les da permiso para que huyan del país. Esto es inaudito, el Ministerio Público debe de hacer algo y la PGN también puede hacer algo. Otra vez volverlo a poner para que al pueblo no se lo olvide. Miremoslo, control. Expresidente Álvaro Colón y el exministro Juan Alberto Fuentes Knight, creador de Movimiento Semilla, podrán salir del país luego que el juez aceptó la petición de la defensa. A la gran puta. Le negaron la visa humanitaria a Estuardo Valdés Pais, siendo inocente, y no se pudo tratar su cáncer. Y se murió, no se pudo hacer el trasplante de hígado, y se murió siendo inocente. Y estos dos son los desventurados que firmaron el negocio del hueveo y los dejan libres. El representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad se opuso. Qué bueno. No se opuso. No se opuso el MP. No se opuso el MP a que el juez deje que se larguen. Y Quintanilla está en el hospital muriéndose. ¿Y qué tiene que ver Quintanilla con Transurbano? ¡Ni mierda! Pero los dos creadores del hueveo, Fuentes Knight, Álvaro Colón, ya no quería firmar, ya estaba convencido que esa mierda no funcionaba, perdón por mi léxico. Pero llegó por la tarde Fuentes Knight y, oh sorpresa, firmó Álvaro Colón. Solo en Guate. Suerte, diputado. Lo queremos en el Congreso. Muchas Aquí gracias. lo voy a apoyar bastante. Breve pausa, hoy ya nos vamos, ya es viernes, Shabbat Shalom, perdón por las malas palabras, pero solo en Guate pasa lo que a uno es imposible decir, ay, qué cosas las que pasan, no, a la gran puta, qué cosas pasan. Breve pausa, Shabbat Shalom, quédense con Besos.